Hoy en el canal de Viajero del Tiempo, nos sumergimos en las vidas de algunas de las líderes femeninas más notorias de la historia, conocidas no solo por su poder, sino también por sus insaciables apetitos sexuales. Encabezando nuestra lista está la enigmática Cleopatra, la última reina de Egipto. Las historias que rodean a los amantes de Cleopatra y su comportamiento sexual son abundantes e intrigantes. No solo estuvo casada con sus hermanos, sino que también mantuvo relaciones románticas con dos poderosas figuras romanas. Incluso se afirma que pudo haber inventado un dispositivo único para el placer personal que involucraba abejas. La conducta sexual de Cleopatra estaba alineada con las normas sociales del antiguo Egipto, aunque podría considerarse polémica según los estándares modernos. Pero, ¿cuál es la realidad detrás de la sexualidad de Cleopatra? ¿Era realmente la figura seductora que la historia ha retratado? ¿Tenía poder sobre los hombres en su vida, ganándose el apodo de María? ¿Y cuál es la verdad detrás del dispositivo de abejas que se le atribuye? El enfoque de Cleopatra hacia la sexualidad fue una herramienta estratégica que utilizó a su favor, demostrando ser tan inteligente y astuta como atractiva. Una leyenda popular sugiere que Cleopatra creó un dispositivo vibratorio para su placer personal al colocar abejas agitadas dentro de una calabaza vacía. Otra versión de la historia dice que se sentaba sobre una caja de papiro llena de abejas furiosas. Si estas historias son ciertas, Cleopatra no fue la única en usar animales de esta manera. Hay relatos históricos de hombres en Egipto involucrándose con ganado y mujeres haciendo cosas similares con perros. Incluso se descubrió que los egipcios involucraban a cocodrilos en su vida íntima, utilizando estiércol de cocodrilo como un método anticonceptivo. Los griegos se referían a Cleopatra como María, lo que aproximadamente se traduce como aquella que se abre para 10,000 hombres. Las leyendas afirman que en una ocasión practicó sexo oral con 100 hombres en una sola noche, supuestamente utilizando este acto para seducir a Julio César. Cleopatra, hija del rey Ptolomeo II Auletes, nació en una compleja línea real. Su padre, un macedonio de nacimiento, ascendió al trono de Egipto en el año 80 a.C., mientras que la identidad de su madre sigue siendo incierta. Se cree que fue una de las concubinas de Auletes o su hermana esposa, Cleopatra Trifaena. Casarse dentro de la familia era común en Egipto, ya que ayudaba a mantener la pureza de la sangre real. Cleopatra misma podría haber sido el resultado de una unión así. Después de la muerte de su padre en el año 51 a.C., Cleopatra se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIII, siguiendo las tradiciones egipcias. Ptolomeo XIII, que tenía entre 10 y 12 años en ese momento, era más una figura decorativa que un gobernante, y Cleopatra rápidamente lo marginó, emitiendo documentos oficiales en su propio nombre y colocando su imagen en las monedas. Esta lucha por el poder finalmente llevó a Ptolomeo XIII a exiliar a Cleopatra, lo que la obligó a buscar refugio en Siria. Allí, conoció y cautivó a Julio César, persuadiéndolo para que la ayudara a recuperar el trono. Una vez que Ptolomeo XIII huyó y pereció, Cleopatra regresó a Egipto y se casó con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV, que tenía entre 11 y 13 años. Gobernaron juntos hasta la muerte de Ptolomeo XIV en el año 44 a.C., tras lo cual Cleopatra gobernó junto a su hijo, Cesarión. La relación de Cleopatra con Marco Antonio es legendaria, marcada por una serie de extravagantes festividades llenas de carga sexual. Juntos, fundaron la Sociedad de los Bebedores Inimitables, un grupo dedicado a vivir la vida al máximo, a menudo participando en el desenfreno y los excesos en las afueras de Alejandría. Sus reuniones, que los historiadores sugieren estaban dedicadas al dios Dionisio, incluían danzas desnudas y consumo excesivo de alcohol. Durante un periodo de separación, mientras Antonio estaba en Armenia, Cleopatra viajó a Judea, donde supuestamente tuvo un encuentro romántico con Herodes el Grande. Herodes, ya resentido con Cleopatra debido a las preferencias de Antonio hacia ella, luchó por decidir cómo responder a sus avances. Según el historiador Josefo,
las acciones de Cleopatra podrían haber sido interpretadas como una pasión genuina o un intento calculado de atrapar a Herodes. Herodes consideró eliminar a Cleopatra, pero fue persuadido por su consejo de no hacerlo por temor a la represalia de Antonio. La influencia de Cleopatra sobre Marco Antonio fue formidable. Su romance comenzó en el año 40 a.C., un año después de que formaran una alianza política. A pesar del matrimonio de Antonio con Octavia, la hermana del emperador romano Octavio, él regresó a Egipto y continuó su relación con Cleopatra, con quien tuvo 3 hijos. Este romance continuo, combinado con el abandono de Antonio hacia Octavia, llevó a Octavio a declarar la guerra a Cleopatra, despojando eventualmente a Antonio de sus poderes en el año 32 a.C. Las narraciones romanas a menudo describen a Cleopatra como una mujer arrogante y imperiosa, conocida por su atractivo y encanto. Sin embargo, estas descripciones se mezclan con algunas fuentes que cuestionan la extensión de su belleza. Las monedas de la época de Cleopatra la representan con una nariz y un mentón prominentes, lo que sugiere que ella pudo haber enfatizado su poder sobre la belleza tradicional. Independientemente de su apariencia física, Cleopatra indudablemente poseía el encanto, la inteligencia y la astucia necesarias para utilizar su sexualidad como una herramienta de influencia política. Debido a su influencia sobre los hombres romanos y sus demostraciones públicas de sexualidad, Cleopatra fue a menudo vilipendiada por poetas e historiadores durante el reinado de Octavio. Fue contrastada con Octavia, la recatada esposa de Antonio, y ridiculizada como una egipcia hedonista y codiciosa que se beneficiaba de relaciones escandalosas. Poetas como Sexto Propercio e historiadores como Casio Dion denigraron aún más su carácter, retratándola como una mujer de insaciable sexualidad y avaricia. La relación de Cleopatra con Julio César es una de las más famosas de la historia. Se dice que fue introducida de contrabando en presencia de César dentro de un saco de cama o una alfombra, cautivándolo de inmediato. A pesar de sus respectivos matrimonios, continuaron su romance y tuvieron un hijo, Cesarión. Cleopatra incluso viajó a Roma para estar con César en el año 45 a.C., permaneciendo allí hasta después de su asesinato en el año 44 a.C., cuando regresó a Egipto. Las historias de Cleopatra intentando seducir a Octavio tras la derrota de Antonio varían, pero todas terminan con Octavio resistiendo sus avances. Según Casio Dion, Cleopatra trató de atraer a Octavio con una habitación ricamente decorada y gestos sutiles pero seductores. Sin embargo, Octavio, resistiendo, planeaba llevar a Cleopatra de regreso a Roma para exhibirla en su triunfo. Antes de que pudiera hacerlo, Cleopatra se quitó la vida. La segunda en nuestra lista es Catalina la Grande, emperatriz de Rusia. El reinado de Catalina II fue fundamental para la modernización de Rusia, pero también desató innumerables rumores sobre su comportamiento sexual. Se dice que Catalina tuvo 22 amantes, muchos de los cuales ganaron poder político a través de sus relaciones con ella. Algunos eran significativamente más jóvenes, y los rumores sobre sus excesos sexuales, ninfomanía y colecciones de muebles eróticos persistieron. Su hijo, Pablo I de Rusia, alimentó gran parte de este chisme, retratándola negativamente. Apodada la Mesalina del Neva e incluso acusada de haber muerto mientras mantenía relaciones sexuales con un caballo, la vida personal de Catalina se convirtió en un blanco de escándalos. Aunque Catalina tuvo muchos amantes jóvenes, este comportamiento no era inusual en las cortes reales. Uno de sus primeros amantes, Stanisław Poniatowski, se convirtió en rey de Polonia con su apoyo. Otro amante, Grigori Orlov, desempeñó un papel crucial en ayudar a Catalina a derrocar a su esposo, Pedro III, tras lo cual lo nombró conde y general en jefe. Después de terminar su relación con Alexander Dmitriev Mamonov, se difundieron rumores de que había sido elegido por un cortesano como su amante, una narrativa escandalosa que empañó aún más su imagen. Los contemporáneos de Catalina también propagaron rumores que cuestionaban la legitimidad de sus hijos. Algunos especulaban que Ana y Alexei no eran hijos de Pedro III, sino de sus amantes.
La legitimidad de su hijo Pablo también estuvo en duda. Otro rumor sugería que la condesa Praskovia Brus, una de las amigas cercanas de Catalina, era la encargada de probar a sus amantes masculinos antes de que fueran admitidos en la alcoba de Catalina. Cuando Brus fue sorprendida teniendo una aventura con el amante de Catalina, Rizky-Korsakov, ambos fueron expulsados de la corte. Una leyenda urbana afirma que Catalina la Grande encargó un gabinete erótico para su palacio en Tsarskoye Selo, lleno de muebles y obras de arte sugerentes. Sin embargo, no existe evidencia creíble de la existencia de dicho gabinete, y la mayoría de los historiadores creen que se trata de una invención. Varias historias circularon sobre la muerte de Catalina en 1796, y un rumor particularmente escandaloso afirmaba que murió mientras intentaba mantener relaciones sexuales con un caballo. Sin embargo, esto no es más que un mito, probablemente difundido para desacreditarla. Tercera en nuestra exploración, antes de alcanzar la pubertad, Teodora trabajó como trabajadora sexual en la capital bizantina de Constantinopla. Su padre gestionaba los osos utilizados en espectáculos locales, lo que le dio a Teodora un entendimiento único del comportamiento animal y las representaciones públicas desde una edad temprana. Teodora era conocida por su belleza llamativa. Su hermana mayor, que también era atractiva, trabajaba como bailarina exótica y cortesana. Para ayudar a su hermana, Teodora transportaba la plataforma usada en las actuaciones y ofrecía servicios a hombres homosexuales, incluyendo esclavos, que buscaban encuentros sexuales específicos. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, que se centraban en clientes heterosexuales debido a las normas sociales y la demanda del mercado, Teodora se especializaba en atender a hombres sexualmente marginados. El compromiso de Teodora con su profesión era evidente en su arduo trabajo. A pesar de carecer de talento natural para el canto y el baile, se adaptó realizando actos provocativos en espectáculos de mimo. A menudo se exhibía en el escenario, usando su cuerpo de maneras que atraían la atención significativa de audiencias tanto familiares como nuevas. Su dedicación se extendía a trabajar largas horas y a relacionarse íntimamente con sus clientes. Era conocida por su enfoque lúdico e innovador hacia el sexo, a menudo experimentando con diversas técnicas. Frecuentemente asistía a reuniones sociales con un grupo de jóvenes acompañantes, participando en actividades grupales y, en ocasiones, dirigiendo su atención hacia los sirvientes después. Determinada a superar las limitaciones de su género, Teodora buscaba formas de mejorar su atractivo sexual. Se sabía que estaba embarazada con frecuencia, pero utilizaba varios métodos para inducir abortos rápidamente. La naturaleza ambiciosa de Teodora la llevó a una alta visibilidad pública durante sus actuaciones en el anfiteatro de Constantinopla, donde atraía la atención actuando con gansos entrenados que picoteaban granos de su cuerpo, creando espectáculos memorables y atrevidos. Su éxito profesional eventualmente la llevó a un notable matrimonio con Justiniano, un prominente funcionario bizantino. A pesar de las restricciones iniciales, Justiniano pudo casarse con Teodora tras convencer al emperador Justino de levantar la prohibición de que altos funcionarios se casaran con antiguas trabajadoras sexuales. La ascensión de Teodora a emperatriz le permitió ejercer una influencia significativa. Teodora y Justiniano compartían una sólida relación, con Teodora participando activamente en los asuntos de Estado. Implementó políticas que apoyaban la autonomía sexual de las mujeres, incluyendo permitir que las esposas cometieran adulterio sin consecuencias y obligando a los hombres a casarse bajo su autoridad, a veces forzándolos a casarse con mujeres diferentes a las que inicialmente habían elegido, lo que a veces resultaba en castigos severos para aquellos que se quejaban. Como emperatriz, Teodora disfrutó de un estilo de vida lujoso, marcado por indulgencias personales extensas y ocio. Su ascenso, desde orígenes humildes hasta una posición de inmenso poder, ejemplifica su determinación y habilidad para redefinir el éxito. La vida y los logros de Teodora siguen siendo una fuente de inspiración para muchos, ilustrando el profundo impacto del trabajo arduo y la perseverancia para superar los desafíos sociales. Cuarta en nuestra lista, el tumultuoso matrimonio entre Luis XVI y María Antonieta,
a menudo citado como un factor que contribuyó a la Revolución Francesa, se ilumina al examinar su incompatibilidad sexual. Contrario a la narrativa popular que retrataba a Luis XVI como un rey impotente y a María Antonieta como una reina promiscua, nuevas perspectivas revelan una situación más compleja. Simone Berthier, una historiadora renombrada especializada en la vida de las reinas francesas del siglo XVII y XVIII, desafía estos mitos arraigados. Su investigación revela que Luis XVI no era impotente, sino que tenía un pene significativamente grande, mientras que María Antonieta padecía una condición conocida como lejos doan, una vagina estrecha que contribuía a sus dificultades sexuales. Esta investigación disputa la noción de un rey semi-impotente y una reina moralmente laxa, desmitificando las historias escandalosas que alimentaron el fervor revolucionario de 1789. El trabajo de Berthier contrasta marcadamente con la influyente biografía de Stefan Zweig de 1932 sobre María Antonieta, basada en cartas sin censura entre la reina y su madre, la emperatriz María Teresa. Berthier critica la descripción de Zweig, argumentando que no tomó en cuenta la correspondencia del embajador de los Habsburgo, que claramente indicaba que Luis XVI no sufría de una malformación física. María Antonieta, que se casó con el futuro Luis XVI en 1770, tuvo dificultades sexuales durante años. El primer intento de consumar el matrimonio fue complicado, y registros detallados de la corte y reportes diplomáticos describen sus desafíos. A pesar de varias opiniones médicas que sugerían que las dificultades sexuales se debían al dolor experimentado por ambas partes, la madre de Luis, la emperatriz, insistía en que el problema era anatómico y demandaba una intervención quirúrgica que los médicos consideraban innecesaria. En 1772, Luis XV, conocido por su propia historia sexual prolífica, confrontó a su nieto sobre la falta de consumación del matrimonio. Luis XVI admitió varios intentos dolorosos, y no fue hasta un año después que reportó un éxito parcial. Sin embargo, María Antonieta seguía siendo considerada virgen en 1777, cuando su hermano, el emperador José II, indagó sobre su fracaso en producir un heredero. José II describió posteriormente el rendimiento de Luis XVI como insuficiente, criticándolo por no cumplir con sus deberes maritales. Según Berthier, tanto Luis XVI como María Antonieta encontraron el sexo como una tarea difícil debido a su incompatibilidad física. Fue solo después de más presión por parte de José II que finalmente concibieron un hijo en 1778, seguido de otros 3 nacimientos, incluyendo al futuro Luis XVII, quien murió en cautiverio después de la ejecución de sus padres en 1793. Berthier argumenta que, aunque los fallos personales de María Antonieta no causaron directamente la revolución, su imagen pública y problemas maritales contribuyeron a la caída de la monarquía. Sus dificultades conyugales, ampliamente publicitadas y ridiculizadas, socavaron aún más la reputación de Luis XVI, ya debilitada por las percepciones de debilidad. Valeria Mesalina, quien ocupa el 5º lugar en nuestra lista, estaba profundamente conectada con la dinastía Julio-Claudia como hija de Domitia Lépida y Marco Valerio Mesala Barbato el Joven. Se casó con Claudio alrededor del año 38 a 39 a.C. y a pesar de sus discapacidades físicas y de haber sido marginado hasta el reinado de Calígula, Claudio se convirtió en emperador en el año 41 después de Cristo. Mesalina y Claudio tuvieron 2 hijos, Octavia y Británico. Tras el asesinato de Calígula, Claudio fue proclamado emperador por la Guardia Pretoriana, lo que elevó dramáticamente el estatus de Mesalina como emperatriz. A pesar de la falta de un título oficial para la esposa del emperador, las acciones de Mesalina durante estos años se convirtieron en las más documentadas y escandalizadas. Su notoria reputación ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine, que a menudo la retratan como una figura de escándalo sexual y depravación moral. Un ejemplo famoso es la escultura de Anselm Feuerbach de 1884 de Mesalina, que la presenta en una pose provocativa, capturándola como un emblema de exceso erótico.
Incluso hoy, las representaciones de Mesalina como una figura libertina continúan cautivando la imaginación popular. Los escritos de Juvenal contribuyeron significativamente a su imagen escandalosa, con su sexta sátira describiendo vívidamente el supuesto comportamiento inmoral de Mesalina, aunque sus obras satíricas no estaban destinadas a ser tomadas como verdad literal. Un relato más sorprendente proviene de Plinio el Viejo, quien relató una historia en la que Mesalina supuestamente compitió con una famosa prostituta para ver quién podía acostarse con más hombres en un solo día, y Mesalina salió victoriosa. A pesar del tono más moderado de Plinio, el relato plantea dudas sobre la veracidad de estas afirmaciones. Las motivaciones de Mesalina siguen siendo debatidas. Las fuentes históricas sugieren que ella se involucró en numerosos asuntos con hombres de diferentes rangos, incluyendo al excónsul Valerio Asiático y al actor Néstor. Casio Dio informó más tarde que Mesalina no solo se entregaba a su propio mal comportamiento, sino que también coaccionaba a otras mujeres a cometer adulterio, incluso dirigiendo un burdel dentro del Palacio Imperial. Estas acusaciones dramáticas contribuyeron a la narrativa de la escandalosa vida de Mesalina. Sin embargo, su influencia y su relación con Claudio siguen siendo complejas. Las fuentes antiguas a menudo retratan a Claudio como dominado por sus libertos y esposas, socavando su credibilidad como gobernante. La edad de Mesalina al casarse puede haber influido en su comportamiento, ya que las estimaciones de su año de nacimiento varían ampliamente, lo que sugiere que podría haber sido una adolescente joven o una mujer mayor cuando se casó con Claudio. Esta discrepancia de edad podría influir en las interpretaciones de sus acciones, ya sea como indiscreción juvenil o como maniobra política calculada. La posición de Mesalina como emperatriz y su papel durante el reinado temprano de Claudio reflejan la naturaleza turbulenta de la política romana en ese momento. A pesar de su posición privilegiada, su comportamiento parece tanto arriesgado como autodestructivo. Ranavalona I, también conocida como Rasuerina antes de ascender al trono, fue la sexta figura en nuestra lista y una figura crucial en la historia malgache. Se convirtió en reina de Madagascar en 1828 y es recordada por su feroz oposición a la influencia europea y sus controvertidos métodos para mantener el poder. Sin embargo, hoy nos centramos en el aspecto más intrigante de su vida personal. Al convertirse en reina, Ranavalona adoptó un enfoque único hacia su sexualidad. En una sociedad matrilineal, su estatus se consolidó mediante su control asertivo sobre sus asuntos personales. Para asegurar su posición, Ranavalona se declaró del sexo masculino, una declaración audaz que influyó significativamente en su estado civil. Aunque no podía volver a casarse, se le permitía tener amantes y cualquier hijo de estas relaciones era declarado descendiente de su difunto esposo, el rey Radama I. Este arreglo se alineaba con las creencias locales de que el espíritu del difunto rey continuaba supervisando la vida de la reina. Las relaciones sexuales de Ranavalona no eran solo asuntos personales, sino estrategias políticas. Al relacionarse con figuras prominentes y tener amantes, mantenía su control sobre el poder y aseguraba su legitimidad como gobernante. Su relación con un general, quien fue el padre de su hijo Rakoto, es un ejemplo claro de cómo navegó el complejo panorama político de Madagascar. La vida íntima de la reina estaba profundamente entrelazada con sus maniobras políticas, reflejando su enfoque más amplio de gobernar con mano dura mientras mantenía las prácticas tradicionales. El reinado de Ranavalona estuvo marcado por una combinación de astucia política y complejidades personales, siendo su comportamiento sexual un elemento clave en su gobernanza.